Buenas noches, amigas y amigos. Pues qué emotiva ceremonia, sé que no podía ser distinta. Quizá por eso tenía cierta incertidumbre y duda de venir, porque efectivamente pues es extraordinariamente emocionante para todos, pero pues créanme que para mí en lo particular. Primero déjenme saludarlos a todos ustedes, a Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, a Pepe González Morfín, presidente del Senado, a nuestras queridas amigas, a Gloria, a Adriana, a Carmelita, a sus familiares, a sus amigos, de todos, de José Francisco Blake, de Ricardo Guzmán, de Felipe Zamora, de José Alfredo García Medina, de Diana, a todos ustedes, amigas y amigos de Acción Nacional, queridos compañeros, colaboradores, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos de los medios, amigos todos. Bueno, evidentemente hoy estamos aquí para rendirle tributo a 5 mexicanos excepcionales, 5 muy queridos compañeros de Acción Nacional que perdieron la vida en circunstancias trágicas, todos ellos el mes pasado. Obviamente su muerte nos ha llenado de luto, de dolor, a sus familias, también a sus amigos, al PAN y a la nación entera. Y estamos aquí precisamente para honrarlos y hacer que su memoria se preserve por siempre, honrar la vida ejemplar que cada uno nos brindó, magistralmente pienso, en su vida, en su existencia con nosotros. Evocar la memoria de todos ellos, de José Francisco, de Ricardo, de Felipe, de José Alfredo y de Diana. La clave, amigas y amigos, es que ellos creían lo que nosotros creemos. Creían en un México diferente, en el que la política sirviera como instrumento para cambiar al ser humano. Creyeron finalmente lo que la política debe ser. La política debe ser un acto de amor a los demás. Y eso finalmente a todos ellos, en mayor o menor medida, los llevó a entregarse a plenitud, sin regateos, sin mezquindades tan frecuentes hoy en día en todas partes en la política. Todos ellos eran jóvenes, todos ellos idealistas, llenos de principios, llenos de entusiasmo, llenos de talentos, llenos de virtudes, y todos actores cruciales que se lanzaron a transformar a México, y se lanzaron con la limpieza de las almas generosas, con la fuerza de su juventud, con el arrojo audaz de sus corazones extraordinarios, que tuve el privilegio de conocerlos, los de todos ellos. Y se arrojaron a participar aquí en este proyecto de país que es Acción Nacional. Por eso agradezco que el partido celebre este homenaje, porque ellos honraron siempre su vocación política, siempre honraron el servicio público con valores, con dedicación total, con profundo amor a la patria, y precisamente por ser auténticos y buenos panistas, nunca confundieron, por cierto, la labor del servicio público con la actividad meramente partidista. Si algo fue gente recta, inquebrantable, que siempre entendió la supremacía del interés nacional sobre el interés incluso del partido. En la Casa del PAN, pues hoy lo recordamos con cariño, con aprecio, con tristeza, porque son lo que decía don Efraín González Luna, son compañeros y amigos. Así decía don Efra, así eran sus vocativos en todos sus discursos. Y eso eran de mí ellos, compañeros y amigos. Tristemente nos han dejado, como han dicho quienes nos han precedido, como dijo Juan Marcos, en el mejor momento de su vida. Todos ellos, cuando contribuían a la casa común, que es la patria, con generosidad y con nobleza, con una entrega
y déjenme decirles que con alegría. Con todos ellos compartimos el anhelo de construir un México mejor, que apoya a las familias más necesitadas, un México solidario, que estuviera con los que enfrentaban los mayores sufrimientos. Con ellos también luchamos por un México seguro, abrazo partido por un México seguro, un México en paz y un México de prosperidad. Y desde luego nuestro empeño por transformar a México, por hacer valer el proyecto de acción nacional, pues ciertamente nos encontramos grandes obstáculos, adversidades tremendas, que a muchos o a muchas que no tuvieran los principios, las convicciones, el carácter, el talante que tenían ellos, pues los hicieron o los hubieran hecho flaquear o desfallecer. A estos jóvenes amigos, a quienes honramos hoy, a ellos definitivamente no. Dice una carta de Pedro que quienes carecen de principios y valores son como nubes sin agua que son llevadas de aquí para allá. Pero ellos, amigas y amigos, fueron nubes cargadas de agua en la sequía desoladora de la falta de principios y de escrúpulos que se padece por décadas en México, en la política. Por eso fueron tan fecundos, por eso generaron tanta riqueza, construyeron tanto bien y dieron tanta alegría a quienes los rodeamos. Por eso en Acción Nacional antepusieron, como se les enseñó, me atrevo a decir también, como nos enseñamos, los principios y valores que fueron precisamente la coraza y la espada que nos permite abrirnos paso en las circunstancias inciertas y en momentos de adversidad y de tristeza. Y son nuestros compañeros, sin duda, ejemplo de personas muy fuertes que nos dieron una muestra de congruencia entre su decir y su actuar. Esta es la clave de la vida, amigas y amigos. Carlos Castillo bromeaba y decía respecto de quienes decían o defendían la libertad de pensamiento. Pues está bien que haya libertad de pensamiento, pero es irrelevante mientras no digas lo que estás pensando. Y pasaba a los que decían que defendían la libertad de expresión. Bueno, está bien que defiendas lo que digas, mientras no hagas lo que dices. Y efectivamente la mayor incongruencia y tan común, amigas y amigos, es esa distancia enorme, abismal, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Por eso, para ellos, cabe precisamente el honor que merecen los muy pocos que son capaces de llevar sus actos a la altura de sus ideas. A pesar de su juventud, bueno, ya entrados algunos en los 40, pero pues obviamente muy jóvenes, fueron un faro y una guía para otros, y nunca dejaron al lado la ética, las convicciones, los valores, y otra cosa muy importante que ahora que escucho estos mensajes era común a todos, que era la alegría. Servir a México con honor, como también lo predicamos una y otra vez. Tuve la oportunidad de compartir con varios de ellos esta idea, que en el PAN aprendimos que la política es un instrumento para servir a los demás, que servir a México es un honor, pero servir a México en horas de dificultad como las que nos han tocado es un honor y un privilegio incalculable. Y ese es precisamente el espíritu que tenían nuestros queridos compañeros y amigos, un espíritu noble, un espíritu de generosidad, un espíritu de servicio a México y a los mexicanos. A Diana tuve poca oportunidad de conocerla, siempre la vi diligente alrededor de ese equipo que llegó con Blake y con los, digámoslo así, los tijuanos en general, ¿no? Pero sobre todo de Diana, que siempre la vi diligente, discreta, lo que más aprendí fue de su madre, precisamente
el día que fallecieron, porque su mamá me colmó de bendiciones. Una mujer creyente, como lo era Diana, fuertemente creyente, y que sin duda alguna el consuelo de la fe y la paz son simples reflejos de la grandeza del espíritu de que tenía Diana y con el cual irradió e iluminó a todo su equipo, y empezando por el propio José Francisco, a quienes sin duda alguna los colmó de esa serenidad y paz de la gente de fe. A todos, amigas y amigos, los conocí. Me gustó mucho lo que se expresó aquí de José Alfredo García. Esta idea de los muchachos nacidos en Cartolandia, en Tijuana, en esas colonias y en esos barrios dependientes y de calles polvorientas, sin pavimento y sin agua. Esos muchachos que son la paradoja perfecta del estereotipo, y no quiero decir malas palabras, pero del estereotipo banal, absurdo, que le ponen al panista, del rico y el poderoso. Yo quisiera que vieran todos ellos lo que fueron estos muchachos cuando yo los conocí, en aquellos tiempos de la Tijuana de Rosas Magallón, en aquellos tiempos de la Tijuana ya más cerquita para acá, de León Ramos y compañía. Esos muchachos bragados, salidos de las colonias, llenos de ideales y de ilusiones por Tijuana y por Baja California. Yo por esas épocas conocí a Blake, o como le decíamos, no solo decíamos Blake, sino le decíamos el Blake. Como conocí entonces a muchos de ellos, a Juan Marcos, a su hermano Carlos, a Jorge Ramos, a Cuauhtémoc y a muchos otros. Recuerdo poco tiempo después que, bueno, desde luego José Alfredo, cuando destacaba precisamente como un gran periodista. Miren que decir gran periodista en Tijuana es decir palabras mayores. Una ciudad hecha a partir de un espíritu de una gente combativa. José Alfredo, que como bien se dijo aquí, le decíamos el tijuano, por obvias razones, pues siempre fue pues un muchacho simpático, carismático, alegre. De hecho, es muy sorprendente ver, por ejemplo, cómo nuestros compañeros de la Fuente, que acompaña a la presidencia de la República en todas las giras, lo recuerdan y lo extrañan. Siempre tenía una palabra de afecto, una palabra de amistad, una palabra de alegría para todos. Y nomás de verlo, sus ojos claros, su rostro limpio, su sonrisa franca, a veces socarrona, pues generaba mucha paz José Alfredo. Para mí es muy difícil, muy doloroso, amigas y amigos, que he visto integrarse sólidos equipos en la Secretaría de Gobernación, como fue con Juan Camilo y como fue con Blake, y también desaparecer de un momento a otro. Es muy difícil para mí el poderlo recordar y vivir a todos en ese momento. Pero ahora que se han ido, qué bueno que no cabe duda en ninguno de la enorme capacidad y el enorme talento que ellos tenían. Allá en Tijuana, precisamente, José Alfredo pasó a engrosar las filas del PAN, cosa que no era difícil porque eran tan delgadas que cualquier nueva incorporación engrosaba las filas. Los recuerdo a ellos sentados todos en un estacionamiento ahí de ese centro comercial horrible donde estaba el Comité Municipal de Tijuana y donde se hacían las reuniones precisamente a la luz de la luna, no por otra cosa, sino no había dónde más se pudieran hacer las reuniones. Y recuerdo a los muchachos bien cuestionados por aquellas épocas difíciles de los dilemas éticos del PAN. Era el 88, en Baja California habíamos perdido rotundamente esa elección, y entonces se cuestionaba al partido y a sus dirigentes en los temas del Foro Democrático, y las traiciones a la doctrina y tantas cosas que
desde la ambición por el poder, se decían. Y a mí me tocaba pues aclarar, contestar, dilucidar, precisar de lo que ellos decían. También en aquellas tertulias, muy animadas por cierto, también ahí aprendí un poco más de lo que yo había escuchado de mi padre hablando del panismo de Tijuana desde los tiempos de Rosas Magallón. Y oír embelesados los muchachos, mucho más jóvenes que yo, y embelesado yo también, las historias de ese panismo tijuanense. De mi padre recuerdo que cuando vino aquel fraude en los 50, 59 contra Rosas Magallón, y que hizo aquella histórica caminata por la Rumorosa y que se venía por el desierto hasta la Ciudad de México, hubo un movimiento muy fuerte de gente que definitivamente sí pensó que estaba cerrada la puerta de la paz y que había que iniciar la puerta de la ruptura violenta de un régimen autocrático. Algunos de ellos, y no digo nombres, jóvenes de aquel tiempo en los 50s, llegaron a poner alguna bolsa con pólvora en la estación del tren. Las fuerzas de inteligencia del gobierno entonces rápidamente los ubicaron y acabaron con ellos. Y solo algunos, un par de muchachos, ante su padre avergonzado por lo que habían hecho, muchachos de 15 y 16 años, panistas, le dio una pistola a cada uno y los despidió de su casa. Ustedes no pueden estar aquí, pero tampoco puedo permitir que vengan a matarlos. Y se fueron. Los dos hermanos cruzaron y como pudieron llegaron a la Ciudad de México y como pudieron contactaron a los panistas de entonces. Y en el trayecto, cuando llegaron a México, se enteraron que su padre había fallecido de pena. Tiempo después volvería uno de ellos y sería el incipiente dirigente a cuya sombra y a cuyo pelo blanco escuchaban los jóvenes las anécdotas de lo mucho que había costado la democracia para el país. Por ahí andaban ellos, por ahí andaban los tijuanos, unos más grandes, otros más chicos, y por ahí andaba yo también con este grupo con el cual me identifiqué plenamente. José Alfredo fue un excelente colaborador en mi campaña presidencial, hábil, buen comunicador, paciente sobre todo. Lo fue después en la presidencia de la República y como se dijo aquí, si el talón de Aquiles que tenemos es la comunicación, vaya que estos muchachos como Monti en su tiempo, como decía Juan Camilo, nos están haciendo muchísima falta. De mi tocayo Felipe Zamora, ¿qué les puedo decir? Primero, se llamaba como yo, porque seguramente estaba encomendado al mismo santo, al primer santo mexicano, como nuestros respectivos padres. Orgullosamente nombraron a muchos de nosotros que nacimos por aquellas épocas, en la década de los 60. Esteban Zamora, aquí presente, por cierto, un gran periodista, estimados amigos del PAN, ahora que andamos precisamente tan cojos en eso, tenemos que aprovechar ciertas experiencias. Esteban Zamora, un alma del PAN como don Luis, querido, aquí presente y a quien saludo también con cariño. Recuerdo que en algún consejo nacional que yo estaba pues defendiendo a don Luis, literalmente a capa y espada, pues contra los contras de entonces, que siempre los hay, ¿no? Me llamó porque efectivamente yo era muy chico, yo todavía no era consejero, me acuerdo que fue una asamblea todavía, en que pedí la palabra, en aquellas asambleas que uno pedía la palabra y se lanzaba con todo, o lo que se pudiera, y que había dicho que el proyecto de plataforma que se presentaba era incoloro, inodoro e insípido, y finalmente la asamblea votó porque se regresara a comisiones, ¿no? Esteban Zamora me dijo alguna vez, el niño artillero. Y efectivamente yo era un niño y un artillero desordenado, ciertamente.
Pero cuando fui conociendo a mi tocayo Felipe, que era un niño, yo no sé si de la edad de Luis Felipe, su hijo, yo creo que más grande. Aquí presento a Luis Felipe, más grande, pero igualmente vivaracho e inquieto. Me dije que no, el niño artillero, pues es el que tiene Esteban Zamora. Y efectivamente, puntual como su padre, de frases contundentes, como esa que citó Pepe Espina, ¿no? Abogado de profesión, político, en política por vocación, de esas frases definitorias y contundentes de mi tocayo. Pues cuando Felipe se vino a México y se metió a la Libre de Derecho, y se metió al juvenil, imaginen ustedes cómo me sentía yo, ¿no? Francamente, nunca lo dije, es una lección para la vida, siempre hay que decir las cosas, como dijo el poeta, en vida. Yo veía en Felipe Zamora, en buena parte, a alguien muy parecido a mí, que se llamaba como yo, que estudió donde yo estudié, que estaba en el juvenil, que su papá era panista, y que era un hombre de principios y de valores y arrojado como pocos a defenderlos. Entonces, aquí conectan las cosas un poco con Blake. Cuando yo era diputado y coordinador de los diputados, cuando vino aquel asunto del desafuero de los petroleros de Romero de Champs, que era diputado nuestro ahí, pues batallamos e hicimos y ganamos la mitad de la sección instructora, que así decía la ley. Y entonces yo nombré como integrantes de abogados de la sección instructora precisamente a José Francisco Blake y a Cuauhtémoc Cardona. Y en la búsqueda de escuderos, precisamente en esa terrible batalla que libramos, pues ¿a quién buscamos? Hay un muchacho ahí del PAN, le digo, me dijo Blake precisamente, no, ese es muy bueno, le dije, era Felipe Zamora, y entró ahí a la comisión instructora. Bueno, esas fueron épocas muy difíciles, tuvimos que hacer de todo para pasar ese trago político. Finalmente la comisión instructora declaró el desafuero, ya luego el pleno pues actuó como suelen actuar los plenos en la Cámara de Diputados, ¿verdad? En fin, a lo mejor no digo nada para no entrar en Honduras, pero el hecho es que ahí se engarzaron estas vidas, ¿no? Y yo a Felipe, de verdad lo extraño mucho porque, caray, tanta falta que nos hacen esos jóvenes con convicciones, con principios, capaces, buenos abogados. Y ahora que se nos haya ido, pues me duele muchísimo. Vi una foto en el periódico que, bueno, no sé quién la ha pasado, pero me dio gusto ver a Felipe en su última foto, ¿no? Que está parado junto al helicóptero, estaba muy contento y orgulloso de ir. Y traía una camisa chiapaneca de esas bordadas que yo uso y que a él le gustaban mucho también mis camisas. Y hasta en eso, dije, hasta en eso, tocayo, hasta en eso nos parecimos. A Felipe lo vamos a extrañar muchísimo, le va a hacer mucha falta al partido y ojalá este partido se ocupe de formar jóvenes como él, fraguados en los principios y valores, y recuerde que eso es más importante que muchas tonterías de las cuales solemos ocuparnos todos los días. Quiero hablar de Ricardo especialmente y saludar a Carmelita con muchísimo cariño, recordarlo con emoción en este homenaje a mi paisano y amigo Ricardo Guzmán, alcalde del municipio de La Piedad. Ya el presidente electo Hugo Anaya, que fue además muy cercano colaborador de él, ¿dónde está Hugo? Nos relató lo puntual que era Ricardo para el trabajo. Era verdaderamente una máquina de trabajar. Y para hablar esto de los recursos que venía a conseguir a la Ciudad de México, bueno, era implacable, ¿no? Prácticamente mis secretarios se tiraban pecho a tierra porque venía el alcalde de La Piedad. Y la verdad hizo una gran gestión por La Piedad, un municipio que recibió desde hace rato, que tiene unos problemas de deuda importantes, no tan grandes como los que están saliendo ahora en diversas entidades de la República. Pero Ricardo era un hombre muy querido en La Piedad y muy querido por mí. Su Twitter, su avatar, aparecía una foto en la que estamos juntos. Y siempre estuvo contento por eso. Yo fui a La Piedad y inauguramos el libramiento de La Piedad de un lado y el libramiento de La Piedad por el otro, y apoyamos con recursos, y llevé al astronauta José Hernández a La Piedad. En fin, hicimos muchas cosas con Ricardo porque pues era un gran piedadense.
y lo vamos a extrañar mucho también porque fue un hombre de gran servicio público. Aquí, sin embargo, amigas y amigos, yo quiero hacer una diferencia. Ciertamente, los hombres más cercanos a mí, porque convivía con ellos prácticamente a diario, especialmente con Blake, son los que fallecieron en el helicóptero. Pero aquí no podemos, ni debemos, confundir las cosas. Ellos fallecieron por un accidente, pero Ricardo fue asesinado. Ricardo fue asesinado por los criminales, y hay una diferencia fundamental. Él es un mártir al servicio de los demás. Es una muerte que está impune. Él es un héroe y un mártir que defendió a su comunidad y que no podemos decir simplemente murió Ricardo, porque no es así. Porque ahí hay un problema grave que está afectando a su querida Piedad y que está afectando a nuestro querido estado Michoacán, y que es una presencia criminal que lo asesinó. Y no es casual que Ricardo, en un día libre, por cierto, haya estado repartiendo propaganda del PAN en favor de una campaña política. Y ahí lo asesinaron. Y no es casual tampoco que días después, el pleno día de la elección, hubiera ocurrido un hecho inédito en la vida política del país y probablemente del mundo, que los criminales, probablemente los que lo asesinaron, publican un desplegado en el periódico de mayor circulación, el AM de la Piedad, donde amenazan a la gente de que si vota por el PAN la van a matar y que ni siquiera salgan vestidos de azul para no confundirlos. Ese es un hecho inédito, amigas y amigos, un hecho reprobable, una amenaza para, no solo para el PAN, para la democracia, que no puede ganarse el silencio, cómplice de muchos. No es una muerte que se haya registrado por la fatalidad de un accidente, es un asesinato y es un atentado contra la democracia misma. Por eso digo, amigas y amigos, que no podemos obviar eso, no podemos obviar las amenazas que Ricardo había recibido, no podemos obviar tampoco el desplegado que el día de la elección los criminales publican amenazando a la gente para que no vote por el PAN. No podemos obviar las amenazas que siguen en su familia, que probablemente sigan en las propias autoridades electas. Y yo te quiero decir, Carmelita, que no te voy a dejar y que voy a estar contigo y con tu familia protegiéndoles con todo lo que yo pueda protegerles. Ahora bien, amigos, y lo mismo le digo a las autoridades electas de la Piedad, que no desfallezcan, que no se dejen y que tenemos que protegerlos entre todos, y desde luego que esa es una afrenta para el pueblo de México que no puede quedar así como así. Por eso, además del mucho cariño que tenemos por Ricardo, de la vida ejemplar que llevó como líder piedadense, sí es importante decir cómo murió, porque México no puede olvidar eso, porque no podemos permitir que a quien les interesa decir eso pasó así nada más, ganen y digan que aquí no pasa nada. Aquí sí está pasando algo muy grave, señores, que es la presencia del crimen organizado en las elecciones, la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y nos dicen, pruebas, ahí está la prueba, ahí está el desplegado, publicado a plana entera, circulado a plena luz del día, en el periódico de mayor circulación. ¿Alguien quiere otra prueba más palmaria y más fehaciente? Ahí está ese desplegado amenazando a los ciudadanos de votar por el PAN, a días de que han asesinado a nuestro alcalde en plena campaña. ¿Alguien quiere otra prueba? ¿Hay algún abogado que cuestione que eso sea una prueba de la intervención del crimen organizado en las elecciones? Otra cosa será dilucidar si eso fue determinante o no, pero de suyo la sola intervención es grave, y además en una elección tan cerrada habrá que ver precisamente qué es lo que ocurrió ahí. Y no hablo ni de la elección de la Piedad misma, que finalmente el pueblo, con su miedo y con las amenazas secuestras, salió a votar y ganó contundentemente, no con la diferencia que hubiera ganado, porque mucha gente sí se intimidó. No me refiero solo a Michoacán, ni al caso finalmente de mi hermana, sea candidato o no, me refiero a la amenaza que para la vida del país significa la presencia del crimen organizado. Y la Piedad, pues, es una prueba, y el homicidio de Ricardo también.
Y pienso también, amigas y amigos, que no podemos quedarnos callados, y lo digo en plural, yo como presidente de la República no puedo quedarme callado ante eso. He sido prudente, he tratado de ser sensato, pero no puedo quedarme callado ante algo grave, ante algo tan grave que ocurre. Y le digo y le pido y le exijo al PAN que tampoco se quede callado el PAN ante algo que ocurre tan gravemente en el país. También le digo al resto de los partidos políticos que tampoco se pueden quedar callados ante algo tan grave que está ocurriendo en el país. Nadie puede quedar como omiso o silente ante algo que es verdaderamente amenazador para la vida democrática mexicana. Antes los viejos nos contaban que amenazaban a la gente con quitarle los apoyos, que amenazaban a la gente que si votaban por el PAN le quitaban el trabajo. Hoy amenazan a la gente que si votan por el PAN le quitan la vida. Y eso, amigos, no puede ser, ni se puede tolerar, ni puede pasar como un episodio que ocurrió y ya es una amenaza real ahora. Y yo me pregunto, ¿por qué no reacciona la sociedad ante ello? Tiene que reaccionar la sociedad, tienen que reaccionar los partidos, tienen que reaccionar los diputados de todos los partidos, los senadores, tiene que reaccionar el partido también una y otra vez diariamente, martillar esa verdad hasta que quede clara y contundentemente plasmada en la conciencia nacional. ¿A quién beneficia la acción de los criminales? ¿Y a quién perjudica? Esa es una pregunta clave para el país, que el país tiene que responder. Por lo pronto ya sabemos a quién perjudica. Perjudica al PAN, perjudica a sus mejores alcaldes, el mejor alcalde que hayamos tenido, Ricardo, y perjudica al pueblo de México. Y la pregunta a quién beneficia también tiene que ser respondida. Por eso, amigas y amigos, tenemos que hacer de la causa de Ricardo una causa nacional. Y tenemos que obligar a que el pueblo de México no deje avanzar más las sombras del crimen organizado sobre la vida pública y menos sobre la vida política y electoral del país. No podemos guardar silencio. Todo el que tenga voz en el partido, en el Congreso, en el Senado, en los congresos locales, en las dirigencias estatales, en los medios, todo el que tenga voz tiene que alzarla para parar esta amenaza. Yo recuerdo un verso de Bertolt Brecht que parafraseaba a su manera, de manera más corta, Javier Sicilia, pero yo lo voy a citar aquí, porque insisto, no puede, por la memoria de Ricardo, seguirse simplemente un silencio. Cuando los nazis vinieron por los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Y Ricardo no era ni socialdemócrata ni sindicalista, era uno de los nuestros, era panista, como Edelmiro era panista y como muchos que han perdido la vida. Por eso, amigas y amigos, yo pido que no permitamos que aquí gane la sombra del silencio, que aquí recordemos a México a voz en cuello y hasta que la voz se nos acabe, de qué estamos hablando y qué amenaza estamos enfrentando. Bueno, finalmente, y perdón que siempre me extienda, pues quiero hablar obviamente de José Francisco Blake, de quien pues verdaderamente ahora sí me ha costado mucho trabajo despedir. Como ya les platiqué, a Blake también lo conocí en Tijuana, en aquellos tiempos duros. Lo conocí cuando estuve en el Cabildo de los Osuna, primero de Héctor y luego de Guadalupe Osuna.
Y más a fondo lo conocí ya cuando Blake fue diputado federal en el 2000 y cuando coincidimos ahí en la Cámara de Diputados. Y era un hombre alegre. Yo me quiero acordar de Blake así. Es un hombre alegre, como me acuerdo así de Juan Camilo también. Paradójicamente, mis dos secretarios de Gobernación que han fallecido eran inteligentes, honestos y alegres. Un hombre trabajador como pocos. Blake es el secretario, por ejemplo, que se sentaba más horas que cualquier otro después de haber terminado una jornada extenuante y de oír, como suele oírse en política de todo, verdades, mentiras y tonterías, ¿no? Se quedaba todavía en su escritorio a revisar papeles. Era un abogado meticuloso. Era alguien que revisaba los argumentos por un lado y por otro. Y era un político audaz. No quiero decir astuto porque también aprendí de Carlos Castillo que la astucia en realidad es un vicio. Pero la virtud es la perspicacia. Blake era un político perspicaz, un auténtico lobo de mar. De origen muy humilde, una humildad además que a nadie le ocultaba ni le importaba. Era su orgullo y el mío también. Nacido en esa calle polvorienta de Tijuana. Él y sus hermanos alguna vez jardineros. Y además de anécdotas familiares que contaba con una gran alegría y con una gran sencillez y con una pureza de alma que yo creo que siempre envidiaré. Por ejemplo, contaba alguna vez que de niño él quería un pollito y los veía en el tianguis ahí de Tijuana, y que la abuela, no sé si la materna o la paterna, lo llevó un día a comprar el pollito, y efectivamente iba Blake muy contento con su pollito a su casa y le hizo un corralito y estaba contento con el pollito hasta que el pollito creció y un día que regresó de la escuela, la abuela con mucho cariño se lo había cocinado. Se reía Blake con esa carcajada ancha que lo hacía echarse para atrás, una carcajada sonora que nos iluminaba el día a todos. Para nadie es un misterio tampoco que cuando la ocasión lo ameritaba y se llegaba al punto de las convicciones, Blake era solícito y conseguía, a como diera lugar, un taca-taca. Y entonces un tambor muy fronterizo, digámoslo así, con alguna guitarrita desafinada, en fin, y cantaba sus mejores canciones. Una que le gustaba al papá de Temo, El Asesino, y otra que le cantaba él mismo, que tenía un arreglo político en la letra que yo no puedo citar aquí, pero que era Guadalajara en un llano, México en una laguna, ¿no? Y no he de comer esa tuna aunque me espine la mano, y se refería precisamente a la gubernatura de Baja California de Lupillo. Era un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre sencillo y además muy alegre, que a mí me llenaba la vida totalmente. Ciertamente a mí nunca me invitaron a pescar, ¿no? Seguramente porque si nos hubiera pasado eso nos hubiera puesto una regañiza, entonces mejor no lo invitamos, pero bueno, en fin. Y el otro día le comenté a Margarita, un día que nos despertamos, el otro día soñé con él y íbamos en un coche y él iba manejando. Era una calle muy estrecha, hagan de cuenta como si fuera una mezcla entre Tasco y Las Brisas, ¿no? De subida y las paredes, y había que dar vuelta a la izquierda ahí, de repente no cubo, se echó en reversa, y yo le dije algo así, en diagonal, en reversa, Blake. No, es que yo no entiendo todos esos terminajos allá chilangos, y de los ultrarrojos y de los ultra... Y yo me reía con, ¿cómo no? Tú también sabes perfectamente que eran los rojos y los magallones. ¡Ja! Y se reía totalmente, así, digo, con esa carcajada franca que lo hacía echarse para atrás y mostrar el rostro. Y ya después de reírnos mucho en ese sueño, lo tomaba del hombro y le decía, te me andabas muriendo, Blake. Y entonces, pues desperté. Y la verdad, amigos, que
De ellos solo tengo gratitud. No tengo la menor duda de que están, desde luego, donde Dios pone a la gente buena. Pero en cualquier caso, más allá de la esperanza de verlos nuevamente algún día, lo que hay que hacer con ellos aquí en la tierra es simplemente imitarlos. Este partido, tan ávido ahora de ejemplos y de testimonios, es importante que los haga suyos. Todos esos jóvenes, todos esos militantes, todos esos aspirantes a delegado y a diputado, y cuánta falta hace que abreven en el testimonio de estos valientes. En el de Ricardo, el mejor alcalde. En el del Felipe, el joven panista, defensor de los principios de doctrina del PAN, empezando por el de la vida, el que a veces tanta vergüenza da defenderlo, él no le da vergüenza. Y lo defendía con lucidez y verdaderamente ponía en ridículo a sus adversarios argumentales. Y desde luego a José Alfredo, a la propia Diana, un ejemplo de mujer al servicio de México, discreta, servicial. Y desde luego el gran Blake, que como escribiera un gran periodista mexicano, dijo, por él no dábamos ni un cacahuate, y resultó ser lo mejor del calderonismo. Yo creo que sí. Termino, amigas y amigos, diciendo que pues obviamente lo mejor que podemos hacer es seguirlos, honrar su memoria, estar muy alegres de ellos. A mí me han reprochado, no falta quien crea que me lastiman diciéndomelo, que mi pecado es tener amigos entre mis colaboradores. Y la verdad es que es una pena que solo cuando fallecen haya el mínimo decoro de reconocerles sus amplísimos talentos. A Blake me lo criticaron mucho porque era un provinciano que qué iba a ser un tijuanense en la Secretaría de Gobernación, llena de hombres y nombres pomposos. Y sin embargo lo nombré ahí por su gran capacidad y por su gran lealtad, y sí también porque era alguien cercano a mí, y porque solo quien está en esta responsabilidad entienda la importancia no solo de la capacidad, sino de la lealtad. Y leal y capaz, si hay alguno, fue José Francisco Blake. Por eso, para mí es un honor que me digan que Blake era mi amigo y que yo era amigo de él. Eso me honra más, eso me hace más grande. Y aprovecho también, amigas y amigos, para decirles a todos que como duele mucho perder a los amigos, me ha tocado ya perder muchos, a Carlos, a Juan Camilo, a Blake, a Felipe, a muchos otros. Yo quiero decirles a los amigos que independientemente de cómo soy yo, que saben cómo soy, y como decía Carlos, de mis defectos no soy beneficiario sino víctima, a todos los amigos que tengo de uno u otro lado del país, de una u otra generación, de uno u otro momento de vida pública del partido o de la patria, les quiero decir a todos mis amigos lo que me hubiera gustado decirles y que sí le dije a Blake. Afortunadamente pude decírselo en vida, porque les digo ahora otra vez, se los diré siempre, que los quiero mucho, que les agradezco enormemente su amistad y que en esta brega, en esta tarea de servir a México, vamos a seguir al frente y vamos a seguir como ellos hasta el último momento de la vida, y que el último aliento nos sorprenda sirviendo a México con la convicción, con los principios, con el arrojo, con la audacia, con la inteligencia y con la alegría
que todos nuestros amigos hoy homenajeados sirvieron a México. Muchas gracias.